A veces me pregunto si fue mi culpa por haberle rentado a esa mujer. No porque haya hecho algo malo mientras estuvo aquí. O bueno, al menos esto era lo que yo creía. Como dicen, caras vemos, mañas no sabemos. Desde que la vi, sentí algo. Fue una sensación rara, como de incomodidad, pero hice caso omiso a mi intuición. Llegó sola, sin maletas, sin familia, sin referencias. Nadie en el pueblo la conocía, y sin embargo, parecía que venía para quedarse. Era la casa que me dejó mi mamá, una propiedad que siempre me dio desconfianza rentar, no porque estuviera mal ubicada, ni nada por el estilo, sino porque tenía algo extraño. Quizás eran ideas mías, pero siempre me pareció que tenía un silencio raro, de esos que te incomodan aunque estés sola. Después de casi un año vacía, me convencí de que era hora de volver a rentarla. No me sobraba el dinero, y mantenerla solo me estaba generando polvo y humedad. Puse un letrero discreto en la reja, como lo había hecho otras veces, pero sin muchas esperanzas. Al tercer día, esa mujer llegó. Era joven, delgada, se notaba que venía de lejos. Tenía los ojos bajos, el rostro apagado, como si cargara algo más pesado que la maleta que traía. No preguntó mucho. Le bastó con ver que la casa tuviera techo y puerta para decir que sí. No era tan común que alguien aceptara tan rápido, sin revisar nada, sin cuestionar nada. Me pagó en efectivo, sin regatear, sin pedir contrato. Dijo que no estaría mucho tiempo, que era solo temporal. No me explicó nada más, ni yo se lo pedí. Durante las primeras semanas, parecía que la casa se había quedado igual de sola. No salía, no hacía ruido, no se escuchaba música, ni el más mínimo movimiento. A veces, al pasar por ahí, pensaba que quizás se había ido, pero las luces se encendían al anochecer y la cortina se movía apenas un poco, como si alguien espiara desde adentro. Los vecinos empezaron a preguntar quién era, de dónde venía, por qué no salía nunca. Yo solo respondía lo poco que sabía, que me había pagado por adelantado, que no tenía familia y que parecía tranquila. No sabía nada más. Con el tiempo empezaron a notar ciertos detalles, que se le notaba algo de pancita, que caminaba más despacio, que a veces salía a tirar basura por las noches, como escondiéndose. Algunos comenzaron a sospechar que estaba embarazada, aunque ella hacía todo lo posible por disimularlo. Usaba ropa suelta, se movía con cuidado, pero se notaba en la forma en que se tocaba el vientre a veces, como con cariño, o quizás con miedo. Y luego vino él, un hombre alto, moreno claro, de aspecto formal. Siempre llegaba por las tardes, en un coche blanco, y nunca se estacionaba justo enfrente de la casa. Se bajaba unas casas antes y caminaba el resto. Entraba sin saludar, sin mirar a nadie. Pasaban horas encerrados, y luego él se iba, igual de silencioso. No era su esposo, eso era seguro. Nadie lo conocía, y si lo era, se notaba que no quería que lo vieran con ella. Las visitas eran breves, pero frecuentes. A veces llegaba 2 veces por semana, a veces más. En el pueblo empezaron los rumores, que si era su novio, que si era un médico, que si era casado y ella la amante. Nadie sabía nada, pero todos hablaban. Yo observaba todo desde lejos. Nunca me metí, pero
sí notaba el cambio en ella. Al principio parecía asustada, luego más tranquila, como si confiara en que él la estaba ayudando. Pero después algo cambió. Él dejó de venir de un día para otro, y ella dejó de salir. Pasaron días sin señales de vida. La basura se acumulaba en la entrada. Las luces ya no se encendían. Pensé en ir a tocarle, pero algo me detuvo. Tal vez el miedo de encontrarla enferma, o algo peor, pero no fui. Cuando finalmente volvió a salir, se notaba distinta, más delgada, más pálida. Y lo que más llamó la atención, ya no parecía embarazada. La pancita había desaparecido. No había bebé, ni llanto, ni cochecitos. Solo ella, caminando con la mirada perdida. No hablaba con nadie. Apenas si levantaba la cabeza. Lo poco que hacía era barrer el frente por las mañanas y meterse de nuevo. Ya no parecía asustada, ni feliz. Parecía vacía. Y un día simplemente se fue. Sin avisarme, sin entregarme las llaves, sin decir nada. La casa quedó cerrada, pero no con llave. Entré unos días después, solo para ver que todo estuviera bien. No había desorden, ni faltaba nada, pero el ambiente era pesado, como si algo se hubiera quedado ahí encerrado. Un olor leve, entre humedad y algo más, algo que no supe identificar. En el patio, noté que había un pedazo de tierra removido bajo una de las plantas secas. No era mucho, como si alguien hubiera cavado y vuelto a tapar. Pensé que quizás había enterrado algo. Basura, una mascota, no lo sé. No me atreví a escarbar. Cerré la casa. No quise rentarla de inmediato. Algo me decía que debía dejarla así por un tiempo. Pese a que intentaba olvidarlo, esa sensación no se iba. Yo soy de esas personas que creen que las casas guardan cosas, y esta lo hacía. No hablo de fantasmas ni nada de eso, pero hay silencios que pesan, y ese silencio seguía ahí, aún sin ella. Me hice la idea de que tal vez solo había tenido un aborto espontáneo, o si había ido a otro lado a terminar su embarazo. Pero entonces recordaba su mirada, esa forma de caminar como si la culpa la doblara, y ese hombre que ya no regresó jamás. Algo no cuadraba. También estaban los detalles que pocos notaron, como que las visitas del doctor se volvieron más frecuentes justo antes de que ella dejara de salir. Como que una noche se escucharon ruidos extraños. Eso me lo contó una vecina. Algo como arrastrarse, como sollozos. Y que después, nada. Me dije a mí misma que eran coincidencias, que no había forma de saber la verdad. Pero el hecho de que ella se fuera así, tan callada, dejando la casa casi intacta, me dejó intranquila. Después de un par de semanas, una vecina me dijo que en la casa se veía raro, que la tierra del patio estaba removida, que ya no crecía nada ahí, ni zacate ni flores, como si estuviera maldita. Me reí, pero en el fondo algo en mí se encogía cada vez que pensaba en esa tierra suelta. Por las noches recordaba su figura delgada caminando por el pasillo, siempre en silencio, como si supiera que nadie debía oírla. Me imaginaba la escena de su última noche ahí. ¿Estaba sola? ¿El hombre vino a ayudarla? ¿Fue algo planeado o fue por desesperación? Aunque no lo decía, yo ya empezaba a pensar lo peor. Después de que ella se fue, me costaba acercarme a la casa.
No porque me diera miedo, sino por esa sensación pesada que te recibe antes de abrir la puerta. Esa que te hace dudar si entrar o no. Pero aún así, no sabía lo que se había quedado ahí dentro. Todavía no. Pasaron unos días desde su partida. Yo iba de vez en cuando, más por rutina que por ganas. Abría las ventanas, barría un poco, ventilaba. No había mucho trabajo que hacer. Todo estaba como ella lo dejó. Pero mientras más tiempo pasaba, más claro se volvía que algo no andaba bien. Empecé a recordar cosas, momentos que en su tiempo no les di importancia, pero que después parecían encajar como piezas de un rompecabezas, sobre todo los últimos días en que todavía estaba ella. Una mañana, una vecina me contó que desde su patio había escuchado ruidos raros por la madrugada, que eran como quejidos muy bajitos. Ella pensó que tal vez la mujer se había enfermado, pero cuando intentó acercarse a ver, todo ya estaba en silencio. Pensé que tal vez eran imaginaciones suyas, pero entonces recordé que yo también había escuchado algo una noche. Un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro de la casa. Pensé que había tirado algo, pero no se volvió a escuchar más. Fue como si todo se hubiera apagado de golpe. Lo que más me intrigaba era el doctor, el hombre que la visitaba con tanto sigilo, que entraba rápido y se iba igual. Durante semanas fue el único contacto que tuvo con el exterior. Nadie más la visitó. No tenía amigas ni familia, solo el doctor. Y cuando dejó de venir, fue como si se le hubiera ido el alma. Desde entonces no volvió a salir. Cerró las cortinas, apagó las luces y luego el silencio, uno espeso. Ya ni los perros ladraban cerca de esa casa. A veces veía pasar a los gatos callejeros y ni ellos se metían. Era como si todo se hubiera detenido. La siguiente vez que la vi desde lejos, ella estaba parada en la banqueta, mirando hacia la nada. Su cara era otra, más flaca, más huesuda. No había rastro del embarazo. Tampoco se le notaba dolor ni tristeza, solo vacío. Y a los pocos días se fue. Nadie la vio cargar maletas. Nadie supo si se subió a un taxi o se fue caminando. Solo desapareció. Después de eso, volví a repasar mentalmente todo lo que había pasado en ese tiempo. Las visitas, el vientre que creció y que luego ya no estaba, el cambio en su actitud, los ruidos. Y me di cuenta de que algo no había querido aceptar. Esa mujer no se fue con un bebé, no lo dio en adopción, no lo llevó a otro lado. Ahí fue donde empecé a mirar diferente esa parte del patio donde la tierra estaba removida. Ese pedazo junto a la planta seca. Al principio no me atrevía ni a acercarme, pero un día, sin pensarlo mucho, caminé hasta ahí. Me quedé parada viendo el suelo. El aire olía raro, no mal, pero tampoco bien, como si la tierra ocultara algo que no quería ser descubierto. Me arrodillé, empujé con la mano un poco de tierra suelta. No escarbé, solo removí superficialmente. Estaba húmeda, como si alguien la hubiera regado, pero no había llovido. Me paré de inmediato. Algo me decía que no siguiera, que no era momento ni el lugar. Volví a cerrar la casa, con una sensación incómoda. Empecé a tener pesadillas, no con fantasmas, sino con la idea de lo que podía estar enterrado ahí. Un cuerpo pequeño, un secreto mal escondido,
un error irreparable. Intenté no pensar en eso por semanas. Me dije que solo eran suposiciones mías, que no tenía pruebas, pero mi mente volvía una y otra vez a la misma imagen. El doctor y ella, juntos en la casa, escondiendo lo que no podían mostrar al mundo. El chisme en el pueblo seguía. Algunos decían que ella había perdido al bebé, otros que se lo habían quitado. Pero nadie, absolutamente nadie mencionó que quizás lo había enterrado ahí mismo, como si todos supieran que decir eso era demasiado. Un día, me animé a ir al centro de salud. Pregunté por el hombre que la visitaba. No dije nombres, solo describí al doctor. Me dijeron que no trabajaba ahí, que no era parte del personal. Nadie lo conocía, como si ni siquiera fuera del pueblo. Ahí confirmé lo que ya sospechaba. Él no era su médico, o al menos no oficialmente. Era alguien que quiso ayudarla, o tal vez que solo quería deshacerse del problema. Ella había sido su amante, eso era obvio, y el embarazo fue algo no planeado. El resto se escribió solo. Después de eso, dejé de ir. Cerré la casa con candado. Puse un letrero de renta al siguiente mes, aunque sin muchas ganas. No quería a nadie ahí, pero el dinero ya me urgía. Y fue entonces cuando llegó esa familia. Una pareja joven con 2 niños pequeños. Les pareció bien la casa. La renta les pareció barata. Les advertí que llevaba meses sola, que podrían encontrar un poco de humedad, pero que podían acomodarla como quisieran. Firmaron sin problemas. Se mudaron al fin de semana siguiente. Los niños estaban encantados corriendo por el patio. No sabían que lo que encontraron días después les cambiaría la vida. Y a mí también. Después del primer día que llegaron, noté que la familia tenía otro tipo de energía. El papá era de esos hombres trabajadores, siempre sonriendo. La esposa, muy joven, parecía más reservada, pero muy amable. Y los niños, felices. Correteaban por toda la casa como si nada pudiera pasarles. Me tranquilizó verlos así. Pensé que al fin esa casa iba a tener vida otra vez, que lo que sea que se hubiera quedado ahí se iría con las risas de los niños y los pasos nuevos en el pasillo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los problemas. Primero fue el olor. Al segundo día, la señora me llamó. Me dijo que había un tufo muy raro en el patio, sobre todo en las noches. Al principio pensaron que era el drenaje, pero la coladera no estaba tapada. Luego pensaron que era un animal muerto, pero no había ni rastro, solo el olor, cada vez más fuerte, más desagradable, como algo podrido, pero sin fuente visible. Les sugerí que pusieran cal, que limpiaran con cloro, e incluso que sembraran algo para neutralizarlo. Lo intentaron de todo, pero el olor no se iba. Al contrario, empeoraba con cada noche. Después vinieron los ruidos. No me lo dijeron enseguida. Fue que hasta los niños empezaron a tener pesadillas. Decían que escuchaban llantos, no de un adulto, sino de un bebé. Un llanto suave, como si viniera de muy lejos. Al principio los papás pensaban que era imaginación, pero luego también la mamá empezó a oírlo. A veces se escuchaba en el baño, otras veces en la recámara del fondo, y cuando iban a ver, no había nada.
Una noche, el más pequeño se orinó dormido. La madre, muy angustiada, me dijo que el niño soñaba con una señora flaca, que se paraba en la puerta del cuarto y que lloraba. Eso me revolvió el estómago. No me lo dijo como si fuera algo gracioso, me lo dijo en voz bajita, como quien teme que al repetirlo lo pudiera invocar. Una tarde, el niño mayor, de unos 6 años, salió corriendo del patio gritando. Decía que había visto una muñeca enterrada, pero no era una muñeca como tal. Decía que tenía manitas, pero no tenía cara. La mamá lo calmó, pero quedó pálido. Fue ahí cuando me buscaron de nuevo. Me contaron todo: el olor, los ruidos, los sueños raros, los niños asustados. Me dijeron que sentían que la casa no quería que estuviera ahí, que se despertaban con escalofríos, que los perros del vecino se paraban frente a la reja y ladraban sin parar, como si algo los enfureciera. Me lo dijeron con pena, con vergüenza. No querían parecer locos, y yo no supe qué decirles. Solo les pedí que me esperaran un día, que iría con alguien a revisar, que no los iba a dejar solos con esa deuda. Pero dentro de mí ya sabía lo que íbamos a encontrar. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, recordando a la mujer, a su vientre desaparecido, a ese doctor que nunca más volvió. Recordé la tierra removida, ese montoncito junto al arbusto seco. Me dolía el pecho del miedo, pero tenía que hacerlo. Ya no podía seguir escondiendo lo que yo también sospechaba. Al día siguiente, fui temprano a la casa. La señora no quiso salir. Me recibió el papá de la familia. Se notaba tenso. Le dije que iría al patio. Él solo asintió. Los niños estaban en la escuela, gracias a Dios. No me hubiera gustado que presenciaran nada de eso. Me llevé una pala. Caminé hasta el rincón donde siempre estuvo ese olor. El arbusto seco ya estaba completamente muerto. El aire era denso. Era mediodía y aún así se sentía como si estuviera nublado, como si el sol no quisiera asomarse. Empecé a cavar. La tierra estaba blanda. A cada palada, el olor se intensificaba. No había dudas. Ahí había algo. A los pocos minutos, la pala chocó con algo duro. Me temblaban las piernas. Escarbé más con cuidado, usando las manos esta vez. Fue entonces cuando lo vi. Primero fue un trapo, blanco, percudido, casi deshecho. Luego, algo más pequeño y amoratado. Era un cuerpecito, envuelto a medias, con partes ya carcomidas por el tiempo y la tierra. No tenía olor a animal. Era un olor que reconoces, aunque no lo hayas sentido nunca en tu vida. Olor a muerte humana. Grité, no por susto, sino por rabia. Llamé al papá de la familia. Él llegó corriendo, se detuvo al ver y se cubrió la boca. Luego llamó a su esposa. Ella salió, se acercó, lo vio y se desmayó. Llamamos a la policía. Llegaron rápido, también la ambulancia. La señora no paraba de llorar. El hombre, con la cara entre las manos, repetía que por qué no se lo habían contado. Yo no sabía cómo explicarlo, ni siquiera yo lo sabía con certeza, hasta ese momento. Los peritos levantaron el cuerpecito. Dijeron que era un feto, de unos 6 o 7 meses, envuelto en una sábana rota. No había más.
Ni nombre, ni ropa, ni nada que explicara quién era o por qué estaba ahí. Solo lo enterraron y lo olvidaron, como si nunca hubiera existido. Días después, me citaron para declarar. Conté todo lo que sabía. Lo de la mujer, lo del doctor, lo del embarazo, también lo de su desaparición. Me dijeron que harían lo posible por investigar, pero que sin nombres, sin registros y sin acta, iba a ser muy difícil encontrar a la mujer o al hombre que la visitaba. La familia, por su parte, se fue. Me dejaron la casa, las llaves y una mirada de desprecio que no se me olvida. No me lo dijeron, pero sé que me culparon por no haberles advertido. Y quizás sí fue mi culpa, por no haber escarbado antes, por haberme hecho la ciega cuando todo estaba frente a mis narices, por pensar que los secretos se pueden enterrar bajo tierra como si fueran hojas. Con los días, la noticia corrió por todo el pueblo. Algunos decían que había sido una desgracia, otros hablaban de castigo. Nadie se atrevía a acercarse, y aunque la policía investigó, nunca encontraron a la mujer, tampoco al doctor. Era como si se hubieran esfumado. Intenté limpiar la casa, volver a ofrecerla en renta, pero no pude. Cada vez que entraba, se me revolvía el estómago. Sentía un escalofrío, como si algo me observara desde el fondo del pasillo. El cuarto donde dormía esa mujer ahora parecía más chico, más oscuro. Una tarde entré y me senté en la sala. Me quedé ahí un rato en silencio. Quería despedirme, pedirle perdón a lo que fuera que se había quedado atrapado ahí. No sé si sirve de algo, pero lloré, no por miedo, sino por culpa, por haber visto señales y no haber hecho nada. A veces, al pasar por esa calle, bajo la vista. La casa sigue ahí, las ventanas cerradas, el portón oxidado y el jardín seco. Ni las hierbas malas crecen. Nadie se ha animado a vivir ahí desde entonces. He pensado en venderla, pero ¿cómo explicarle a alguien lo que pasó sin espantarlo? ¿Cómo decirle que ahí se escondió un secreto que la tierra ya no quiere guardar? He considerado derrumbarla, echarla abajo, sembrar algo, hacer que se borre. Pero sé que ni así se iría del todo. Hay cosas que se quedan en las paredes, en los recuerdos, en el aire. Todavía sueño con ella, con la mujer que llegó sola. En mis sueños no tiene cara, solo una silueta delgada que me observa desde la recámara del fondo. No se mueve, no habla, pero yo sé que me reclama. A veces despierto y tengo el impulso de ir a esa casa, de pedirle perdón en voz alta. Y a veces solo me quedo en la cama, esperando que el sueño se disuelva. Desde entonces ya no rento nada, ni esa casa ni ninguna otra. Vivo con lo justo, tranquila, pero con la conciencia limpia. Porque una vez una mujer me pidió un techo, y sin querer le renté una tumba.